Buenas, pasamos ahora a ver el tema de la responsabilidad civil como el último segmento de el programa. Dicho esto, quisiera ligarlo primero a lo que acabamos de estar analizando. Hemos estado analizando el tema de lo que es, por un lado, el negocio jurídico, que es el negocio jurídico, tanto el acto jurídico como el contrato. Hemos estado entrando a las patologías, a las enfermedades y las consecuencias de estas enfermedades. Y ahora vamos a entrar a analizar el tema de la responsabilidad contractual. Y entonces, siendo muy puntual, lo que quiero entonces traer a su atención es cómo se relaciona en la temática la responsabilidad contractual. Para que tengamos responsabilidad contractual, tiene que darse un incumplimiento de la relación contractual. Puede ser un incumplimiento absoluto, puede ser un incumplimiento relativo, pero esencial, puede ser un incumplimiento inexacto. Es decir, hay varias modalidades de incumplimientos. Una de las consecuencias de este incumplimiento es que esa relación contractual va a generar responsabilidad civil. Hago aquí mucho énfasis y mucha pausa, porque también tenemos la responsabilidad civil extracontractual, cuando no hay un vínculo contractual previo. Estamos hablando de los accidentes de tránsito o una responsabilidad extracontractual subjetiva que derive de una mala praxis, de diversas cosas. Y tenemos también una responsabilidad civil extracontractual objetiva que está presente en ausencia del elemento de culpa, que nos va a ligar toda esta temática. Entonces, dicha esta pequeña introducción, nos movemos hacia el incumplimiento y analizando el incumplimiento, vamos a ver que para que genere la responsabilidad contractual, debe ser un incumplimiento culposo de las obligaciones. Y aquí estoy manifestando como arranque también que culposo tiene que ver con el sentido más amplio de la palabra. El concepto de culpa tiene este sentido amplio que tiene que ver con el incumplimiento de un deber previamente establecido a nivel contractual, pero puede abarcar también, en sentido más estricto, un incumplimiento doloso y un incumplimiento culposo, perdón, doloso y culposo. En sentido estricto, entonces, el incumplimiento doloso es aquel que se genera por una intencionalidad de no cumplir o de hacer daño. Y por otro lado, el incumplimiento culposo es cuando hablamos más de la falta de deberes, no de la intención directa de no cumplir, sino un desconocimiento o una desaplicación de los deberes contractuales que van a generar igual una responsabilidad porque hay daños y perjuicios o porque hay un incumplimiento y el acreedor quiere o desea que el contrato se lleve adelante. Hacemos esta salvedad porque en el incumplimiento
tenemos varios escenarios y lo repasamos rápidamente, donde el incumplimiento puede ser por culpa en el sentido lato, pero también puede ser por caso fortuito, por fuerza mayor e incluso por hecho propio del acreedor o hecho de tercero. En estos casos, los incumplimientos entonces van a ser valorados y analizados y llevados adelante de manera que, dependiendo de la gravedad del incumplimiento, podamos entonces determinar si hay responsabilidad civil o no, responsabilidad civil contractual o no la hay, del deudor convenido en el contrato. Y en efecto, si estamos en presencia de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de tercero, no se generaría este efecto de la responsabilidad civil. Ahora bien, el incumplimiento es absoluto cuando el deudor no cumple voluntariamente dentro del plazo señalado y provoca que entonces el acreedor sea el que está llamado a buscar que se cumpla, o que el acreedor decida que no quiere que se cumpla, ejecución forzosa entre paréntesis, sino que más bien lo que va a desear es que se resuelva el proceso, perdón, que se resuelva el contrato por daños y perjuicios. También en la ejecución forzosa van a haber daños y perjuicios, que son aquellos daños que sufre el acreedor cuando, porque el deudor no quiso cumplir, tuvo que sufragarlos él o cumplirlos él para llevar adelante el proceso. Por ejemplo, en una ejecución forzosa, escenario A es una compraventa de un inmueble donde las partes acuerdan el precio. Yo le digo a mi deudor, ya tengo el precio, vendeme el inmueble, y él no me lo quiere vender. Dice que me lo vendió muy barato y que ya no va a cumplir, que me devuelve el dinero. Yo le digo a él, no, usted convino conmigo, no me basta con eso, usted tiene que cumplir lo convenido. Él me dice, no se lo voy a vender. Yo, ya por una norma procesal y de fondo, tengo que ir a hacer una oferta real de pago con el dinero en un cheque certificado para probar que en efecto él no quiere hacerlo. Y este efecto que tendríamos es que yo voy a tener, luego de la oferta real de pago, que ir a donde un juez, contratar un abogado y obligarlo a que me venda. Entonces los costos de ese proceso son daños y perjuicios que ese deudor que no quiso hacerme el traspaso no cumplió. Por eso hablo de esa parte de la ejecución forzosa. Y puede ser la resolución, no la confundamos con la rescisión. Rescisión es devolver el contrato al día 1. Resolución es darlo por terminado, y darlo por terminado de manera que entonces yo ya no tengo interés en que se me cumpla. Pensemos que era una fiesta de cumpleaños que yo quería hacer con mi burbuja, pero el del catering se le olvidó venir y me dice que no importa, que yo puedo celebrarlo otro día y que entonces me trae la comida en otra ocasión. Y yo puedo decir, no, ya el no haber cumplido es un incumplimiento completo, es absoluto, el plazo ahí era esencial, era el día de mi cumpleaños, y por tanto quiero que se resuelva y me den la plata más los daños que yo haya eventualmente sufrido. ¿Cómo reconozco esta figura jurídica del incumplimiento? Podemos denotar que tiene 4 características. La actividad de incumplimiento implica siempre una acción o una omisión convenida contractualmente.
Segundo, debe evidentemente entonces contener la preexistencia de un vínculo obligatorio. También eso significa que esta obligación se origina en ese vínculo obligatorio o en algunas normas supletorias de rango legal o reglamentario que también inciden en esas relaciones contractuales. Tercer elemento del incumplimiento es la culpabilidad en el sentido amplio. Este tiene que ser consecuencia de un deseo de no cumplir o de una negligencia, imprudencia, impericia por parte del deudor. Y el cuarto elemento del incumplimiento es la antijuridicidad, es decir, tiene que ser contrario a derecho, tiene que ser antijurídico, porque si hubiera una causa de exclusión, caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero, hecho del acreedor, no hay una conducta antijurídica. Claro, y aquí entramos al tema más interesante de esto, y es la carga de la prueba. En la carga de la prueba le tocará al deudor aparentemente incumpliente probar el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de tercero o el hecho del acreedor. Entonces hablábamos de que hay tipos de incumplimientos. Está un incumplimiento absoluto, que es básicamente la negación completa de lo pactado y llevarlo adelante. Pero puedo tener también un incumplimiento relativo. El incumplimiento relativo es cumplo parcialmente, y ahí tiene que hacer una valoración el juez y las partes de si ese incumplimiento es en efecto un incumplimiento significativo, esencial o no, y si eso amerita los daños y perjuicios. Eso va a depender de la relación contractual específica sobre los cuales deberíamos basarnos para hacer este análisis. Entrábamos entonces, como vimos, en un elemento de que es que el incumplimiento tiene que ser necesariamente voluntario en la responsabilidad civil contractual. En la responsabilidad civil extracontractual objetiva, que ya veremos qué es, eso es el puro final, no es en ese punto necesario que exista voluntad, porque esa responsabilidad y esa compensación de daños y perjuicios ocurre únicamente para compensar un riesgo o una actividad social peligrosa, por medio del cual al consumidor o al ciudadano se le va a proteger, aunque no necesariamente tengamos un acto voluntario de incumplimiento o un acto culposo de incumplimiento. La culpa es, como decíamos, aquella conducta de aquel que va a omitir una diligencia ordinaria exigida para una actividad o para un cumplimiento contractual específico, y este debe ser medido dependiendo de la persona o del sujeto involucrado, el tiempo y el lugar donde este ocurre. La conducta dolosa es intencional en la prefiguración de un no cumplimiento o el deseo intencional de hacer un daño. Entonces, dicho esto, nos vamos a concentrar en el incumplimiento voluntario y en el incumplimiento absoluto, o en el relativo, pero eso lo vamos a ver, perdón, eso lo van a ver ustedes en obligaciones sin contratos. Lo que me interesa es el diagrama que estamos construyendo. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Las consecuencias del incumplimiento están establecidas en el ordenamiento jurídico. En particular, el 693 y el 702 del Código Civil regulan el incumplimiento contractual y nos dicen qué es lo que puede hacer el acreedor afectado con este incumplimiento. Puede exigirle judicialmente al deudor la ejecución de aquello que no hizo y que tenía que hacer en el contrato,
o satisfacer y traer en equilibrio los daños y perjuicios que directamente sufriere para que de esta forma se traiga un equilibrio al patrimonio del acreedor no incumpliente, porque causalmente la conducta culposa en sentido amplio del deudor generó un desequilibrio patrimonial, el cual la ley, nuestro Código Civil y las otras normas, también hay en distintos cuerpos normativos, para volver a traer ese equilibrio que antes existía y que en este momento ya no está. 693-702 del Código. Ahora bien, también, como hacemos la especificación y estamos hablando de este tema, en el caso de una ejecución forzosa donde la obligación, por ejemplo, la entrega del inmueble, el cobrar, ir judicialmente a que un juez haga la escritura para que el deudor, dueño del inmueble, se le complete el precio, reciba el precio y lo venda a un precio ya pactado. Ese proceso es un daño directo que sufre el acreedor que tuvo que interponerlo para materializar el contrato suscrito, y desde esa perspectiva se debe indemnizar. También es lo que hablábamos, que en la ejecución forzosa puede haber indemnización de daños y perjuicios. En el caso de que la obligación fuera fungible, es decir, la obligación del deudor la pudiera hacer alguien más, el juez en una ejecución forzosa puede obligar a alguien a que lo haga a nombre de él y cobrárselo a él. Digamos una pintura, una reparación de un puente. Todo eso puede ocurrir en la ejecución forzosa. Dicho esto, entonces, para mí es importante que vayamos avanzando en que no dejemos de lado que el incumplimiento debe ser valorado para que de esta forma el incumplimiento tenga sentido. Porque no es simplemente cualquier desviación de la realidad contractual que va a generar un incumplimiento. Vamos a ver. No es que cuando algo sale mal, necesariamente eso que sale mal va a desencadenar una responsabilidad civil. Si a un restaurante yo soy carnicero y tengo que llevarles 28 lomitos y les llevo 25, ¿cuánto es de grave ese incumplimiento? No me van a pagar los 25, no me va a pagar nada porque no cumplí en integralidad. Depende del caso concreto, circunstancias de tiempo y lugar. Si eso era para elegir un restaurante normal, difícilmente yo podré defender que el incumplimiento era gravísimo. Y además estoy cumpliendo más de un 90% de la obligación. Evidentemente tengo que recibir alguna compensación en mi patrimonio por no haber vendido, por no haber traído esos lomitos que me faltan, pero ese es un incumplimiento casi de completo. El no cumplimiento, entonces a veces la doctrina, para intentar zanjar estos problemas, nos habla de un incumplimiento total, que ese es más sencillo, es decir, cuando no hay un deseo o una intención completa de cumplir la prestación. El cumplimiento inexacto se clasifica en un incumplimiento en tiempo, pero no combinatorio,
o un incumplimiento inexacto, pero en tiempo. Entonces, la doctrina lo que nos dice es que hay que analizar ahí los elementos del proceso para poder ir adelante y analizar si el incumplimiento va a generar responsabilidad civil o no. Y como veíamos, es el caso concreto, es muy bonito analizarlo ya a nivel jurisprudencial, pero digamos que eso queda para otro momento. ¿Y qué es lo que debe ocurrir? En el momento en que se da un incumplimiento, es indispensable que yo pueda imputar, es decir, referir esa conducta del incumplimiento al deudor. No lo tengo que probar. Esto es muy importante. Voy a explicar. Vamos a ver. Yo tengo un contrato, es un contrato de suministro. Tengo un contrato con una línea de crédito, son tarros de aceite para los equipos que tengo en mi negocio y necesito ese aceite porque si no las máquinas se detienen o se pueden deteriorar y no puedo producir y no puedo trabajar. Pero eso es un contrato de suministro donde yo estoy obligado a hacer una entrega. Yo como deudor, como me interesa estar al día, siempre voy a tener un cuidado, una vigilancia de que la entrega de estos productos conste. ¿Por qué? Porque en el momento que un acreedor alegue incumplimiento, quien tiene que probar el que sí se cumplió soy yo como deudor. Como es una responsabilidad civil contractual, el acreedor alega el incumplimiento de la obligación contractual y prueba los daños y perjuicios que él le imputa a esa conducta de incumplimiento del deudor para que digan que son consecuencias directas y de esta forma entonces son indemnizables. Entonces es indispensable que yo pueda ligar el incumplimiento del deudor a mi daño. El deudor es responsable del incumplimiento cuando, como regla, el daño ha sido causado por su culpa, culpa en sentido amplio. Y también es responsable cuando asuma otras conductas. Un deudor, por ejemplo, podría asumir el caso fortuito. ¿Por qué? Porque es tan buen negocio que yo lo asumo y es estadísticamente algo que sigue siendo negocio para mí. Cuando el deudor incumple, no necesariamente va a ser responsable de todos los daños y perjuicios llevados adelante, sino únicamente él va a responder por los daños que sean causalmente originados en su incumplimiento. Vamos a hacer una pausa. Ya de vuelta, perdonen. El tema también era, y no se los había mencionado, esta parte de que uno se va acordando conforme va dando la clase. En efecto, me hubiera gustado más a mí dar la clase usando algún otro tipo de metodología, pero dándose el hecho de que tenemos que cerrar la materia ahora, pues lo haremos en esta materia, en esta forma magistral y directa. Estábamos hablando de la posibilidad y necesidad de que se impute la conducta al deudor para que de esa forma él sea responsable de la inejecución o la ejecución imperfecta o retardada de las obligaciones contractuales y como su posibilidad, la posibilidad del deudor de eximirse de responsabilidades por un agente externo, un hecho de tercero,
caso fortuito o fuerza mayor. Y entonces, una vez que yo logro ligar la conducta del deudor a lo que es la estructura contractual donde viene la obligación de él, clara y preestablecida, lo que me toca por hacer seguidamente es ligar al incumplimiento los daños y perjuicios que causalmente se originen en ese incumplimiento. Reitero que nuestro sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual también, salvo lo preceptuado ante la Superintendencia de Telecomunicaciones y también ante la Comisión de la Competencia, no contempla como ordenamiento los daños punitivos, es decir, como lo vemos en la televisión en Estados Unidos, donde hay un daño que es más un castigo por la capacidad patrimonial de quien ocasiona el daño frente a la debilidad del afectado. Entonces, lo que estoy diciendo es que la responsabilidad civil contractual en nuestro país tiene un vínculo o un ligamen que lo que busca es traer equilibrio de el patrimonio afectado por el incumplimiento del deudor y devolverlo, intentar en la ficción devolverlo a una posición patrimonial igual a la que tenía antes. Es más bien un sistema compensatorio o de equilibrio, no de castigos. Incluso en el caso del incumplimiento doloso, donde nuestra normativa en el Código Civil, como lo van a ver, trae en efecto esa posibilidad de pedir, comillas, más daños y perjuicios, en realidad eso no ocurre, porque siempre se va a atender a ese equilibrio patrimonial, que es el único que va a ser compensado, con las salvedades de esos otros casos que no veremos por no ser parte de nuestra materia. Y entonces, ¿qué son estos daños y perjuicios sobre los cuales nosotros conversamos cotidianamente y ahora vamos a entrar por primera vez a analizar? Los daños y perjuicios que genera el incumplimiento de un deudor son necesariamente de determinada categoría y además solo aquellos que tienen un incumplimiento que pueda ligar directamente al fenómeno que es relación causal que va a hacer daño, al fenómeno que es relación causal que va a hacer perjuicio. Y estos además los voy a marcar y me interesa mucho que tengamos claridad de que hablamos de esto. Es muy importante que nunca dejemos de lado algo que es tan sencillo y a la vez tan peculiar. Se me olvidó darle vuelta a esto, perdón. Vamos a ver si lo hago. Lo que dije ahí, por supuesto, ustedes lo pudieron leer, es el daño directo. ¿Qué es el tema del daño directo? Finalmente, hay una relación de análisis, una relación causal, por medio del cual yo puedo solo ligar, ahora me había quedado bien y ahí está. Perfecto. El daño directo. El daño directo es aquel que es consecuencia inmediata y que tiene una relación
causa-efecto comprobada de acuerdo a las reglas de la lógica y de la física. El daño posible no es indemnizable, solo el daño real y efectivo. Y además el daño posible es aquel daño por medio del cual yo, como acreedor, puedo probar que se dio. Y aquí estoy hablando, usando la palabra daño, de manera tal de que me abarca solo la palabra más abierta. Daño, en efecto, implica daño en sentido estricto y perjuicio. ¿Por qué? Porque el daño es la palabra genérica que técnicamente usamos para eso. Y luego tenemos tipos de daños y los perjuicios, que son las ganancias dejadas de percibir. Entonces, daño es todo y daño también es perjuicio patrimonial directo en sentido estricto. Pasa como con la culpa. Dicho esto, entonces, en el daño tenemos la necesidad, cuando soy afectado por un incumplimiento, de probar su existencia. Y además, el daño indemnizable es lo que llama la jurisprudencia el real o verdaderamente causado, no el que podría haber surgido. Por ejemplo, lucro cesante es un enriquecimiento directo y real que se frustró. No nada de esos sueños que vemos a veces en el cine y en los medios, que es cualquier cosa que yo no tenía, ¿verdad? Es como yo iba para la pulpería y como me iba a comprar la Coca-Cola, ahí iba a estar muy fría y muy rica, perdón el anuncio, pueden ser cualquier cosa o algo, whatever, una Coca-Cola. Y entonces llega alguien desesperado por la Coca-Cola y me iba a dar $1,000. Y entonces me iba a ganar $1,000. Porque cuando yo venía, después de haber perdido el dinero por el incumplimiento contractual de alguien, alguien dijo que él hubiera querido. Pensemos en un inmueble. Fulano de tal hubiera querido comprarme el inmueble si yo lo hubiera tenido. Pero como no lo tengo porque no me lo ha traspasado todavía mi contraparte, entonces perdí el negocio. No. Incluso una opción de compra para comprar algo que yo iba a tener hacia adelante no es indemnizable completamente. Si yo tengo un contrato de alquiler ya firmado para la conclusión del edificio que me iba a construir don Fernando y don Fernando no termina a tiempo y pierdo yo el contrato, yo no voy a tener que considerar que el daño directo sería todo el tiempo del alquiler que hubiera tenido, porque eso no es real. Eso era una potencialidad donde dice, no, claro, tengo un contrato firmado. Sí, pero no necesariamente alguien que alquila se va a quedar toda la vida. ¿Y qué tal si hubiera conseguido un contrato que hubiera hecho que el alquiler era 10 años o 100 años? ¿Me lo tienen que indemnizar también? Ahí es donde la ley entra como dice, bueno, el mínimo que sería lo indemnizable son 3 años, que es lo que dice la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, que es el plazo de un contrato de alquiler razonable. Si usted me prueba que había más tiempo porque había mejoras que le iban a hacer al edificio y era un contrato más largo, tenés que probarlo, pero igual el juez lo va a tener que valorar. Eso es daño directo de inmediato. Y perjuicio, que es efectivamente la ganancia dejada de percibir, que también la atempera el juez de lo que es real y lo que es directamente causal. No cualquier cosa que se me ocurra.
¿Cuáles son las características entonces que tendríamos de un daño indemnizable? Primero, que el daño exista y que sea cierto, y que sea determinado y determinable. Y segundo, debe ser un daño directo, lo que teníamos en la pizarra. Es decir, tiene que haber una relación de causalidad inmediata. No es A golpeó a B, B golpeó a C y C produjo el daño. Es apasionante y lo van a ver en obligaciones, a fondo las reglas de causalidad. Quien quiera pasar diciembre leyendo sobre reglas de causalidad, hay un artículo muy bueno de don Yuri, creo que es Yuri Casal, excelente, sobre reglas de causalidad y sobre la regla de la causalidad adecuada, que es la que nosotros usamos, solamente como una mención pequeña. Regla de causalidad adecuada tiene que ver con que el juez va a considerar como causa del daño aquella conducta que usualmente genera ese tipo de daño. En inglés diríamos, no es en principio indemnizable lo que llamaríamos la peculiaridad o el accidente rarísimo. En inglés es freak accident, como eso nunca debió haber pasado, porque eso no es causa eficiente, causa normalmente aceptada. Pero ya lo veremos. Dentro de esto entonces es muy interesante que podamos entender estas reglas que en realidad están en su lugar para eso. También no olvidemos que dentro del daño está el daño directo y tenemos también el daño moral. El daño moral se divide en daño moral objetivo y daño moral subjetivo. El objetivo es la pérdida ante la colectividad en general. Es decir, cómo la sociedad me percibe después del daño. Como dicen, lo que pasa con los no videntes, etcétera, si eso fuera ocasionado por un accidente, estamos hablando de lo que la sociedad sentiría que es lo correcto que se te compense por esa pérdida. No estoy hablando del daño corporal, ¿verdad? Porque ahí hay reglas actuariales que dicen cuánto vale un brazo, un dedo. Si tenés más de 50 años, pues las manitas valen menos que cuando tenías 5 años, etcétera. Estoy hablando del daño moral, la percepción, por decirlo así, en relación a la comunidad. Y el daño moral subjetivo es cuánto sufriste. En un accidente de tránsito, alguien pierde los 3 dedos de los 3 dientes del frente de su boca, y si usted ve y todos los testigos que están ahí oían como la persona sollozaba, cómo le había costado él ese dinero, y ahora qué van a decir y cómo se ve, y es que en realidad eso me genera tanta angustia, yo he tenido tanto trauma con los accidentes en la boca desde niño, y ahora en este choque, usted me hace esto, yo soy muy angustiado, paso psicólogo y todo. Daño moral subjetivo. Es importante valorar que cuando un juez determina el daño moral subjetivo, lo hace a favor de su mejor leal saber y entender. Y entonces, este mejor leal saber y entender hace que el juez, después de las valoraciones de la parte, el acreedor de ese daño, que va a decir cuánto vale y por qué, y tiene que hacer todo un estudio racional, porque todo esto es prueba, todo esto es racionalidad, orden y lógica. El juez, en su interno, en su yo interno, perdón, va a decir de todo lo que dijiste y todo lo que dijiste, tu daño moral subjetivo, cuánto te compensa. Y él no tiene por qué explicar. Simplemente es una consideración valorativa interna del juez. El daño moral, el daño corporal, los perjuicios, esos sí los tiene que dar el juez bajo un encuadre de reglas aritméticas, actuariales, etc. Y entonces, ¿cuál es el papel, la legitimidad
que debe de tener un acreedor para pedir estos daños. Bueno, van a haber daños, como por ejemplo el daño moral subjetivo, que si el afectado está muerto no se puede pedir. Esto porque esta percepción que el juez podría querer tomar de la afectación subjetiva solo la puede hacer si la persona está viva. Si está muerta, no. Se compensan otros daños, como el daño corporal actuarial para sus familiares, pero no estos. El incumplimiento contractual, entonces, va a poder ser reclamado por el acreedor afectado y esta responsabilidad civil contractual, como hemos mencionado antes, se incrementa si es un incumplimiento doloso, donde nos establece el código que esto inclusive podría incluir las ganancias dejadas de percibir, pero lograr diferenciar ganancias dejadas de percibir a lucro cesante y a que solo sean daños directos, ha hecho jurisprudencialmente que aunque teóricamente es posible ir más allá y abrirle la puerta al juez y decirle, es que este incumplimiento fue voluntario, queriendo causarme un daño, y que el juez, sin poder decirlo, lo metiese dentro del daño moral subjetivo u objetivo. Esto, en principio, es muy difícil y usualmente siempre nos devolvemos a que aunque haya un incumplimiento doloso, sin embargo, en el incumplimiento doloso es necesario que tengamos en mente que lo que se va a hacer es traer un equilibrio al perjuicio patrimonial. El 693 del Código Civil nos maneja la responsabilidad civil contractual. El 701 nos habla de las alternativas para ir a una ejecución forzosa o un requerimiento de daños y perjuicios. Y el famosísimo 1045 nos habla de la responsabilidad civil extracontractual. Con respecto a la carga de la prueba, que es lo que hemos estado analizando también en algunas lecturas, en el caso de una responsabilidad civil contractual, al acreedor no le toca demostrar el incumplimiento. Lo que tiene que demostrar es que los daños y perjuicios que él va a alegar se originan en el hecho directo del incumplimiento del deudor. Al deudor le corresponde probar que sí cumplió, y bien, si no cumplió, que ese incumplimiento total o parcial se debe a caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o hecho del propio acreedor. En el caso de la responsabilidad civil extracontractual objetiva, la carga de la prueba para probar que no hay responsabilidad la tiene el ente, el instituto o la empresa que está sometida a esa obligación de compensar los daños por determinación de ley. En el caso de la responsabilidad civil extracontractual subjetiva, le corresponde a la víctima, que en la relación contractual es el acreedor, probar el hecho causal del daño y los daños. En este sentido,
es importante que les comente que en la famosa responsabilidad civil extracontractual objetiva parte de algo que vamos a ver más adelante, pero para que lo tengamos ahora claro, parte del hecho de que alguien está desplegando una actividad riesgosa y esa actividad riesgosa va a generar algún nivel de daño y perjuicio para algunos. Y entonces es en el entendido de que esa actividad es necesaria, socialmente buena y aceptada para todos, por ejemplo, algunos temas de banco, que entonces se establece que este banco o empresa que por determinación de ley va a responder por estos daños y perjuicios, lo debe hacer. A su vez, lo que debe probar la víctima en la responsabilidad objetiva es cuáles son los daños y el nexo causal. El ente o la empresa, el que despliega la actividad riesgosa o socialmente peligrosa, debe de comprobar que no es responsable por caso fortuito o fuerza mayor, sino es responsable de los daños. Con esto termino la primera parte que estamos analizando y luego ya pasaré la segunda clase y terminaríamos con el tema. Vamos a asignar las dos lecturas también de don Federico Torrealba en lugar de irnos a Víctor Pérez. Vamos a asignar dos jurisprudencias muy bonitas. Ya estuve leyendo un poco lo que dice el foro en Telegram. Yo estoy de acuerdo y que más bien centremos todos nuestros esfuerzos al final, que tendrá la materia de responsabilidad civil y toda la que hemos visto a partir del primer parcial. Muchas